Él contrató a la niñera por obligación, pero una tarde jugando en el suelo, entendió algo que lo hizo llorar. No, señor Castellanos, no puedo quedarme ni un día más. La voz de la niñera francesa sonaba firme al teléfono. Su hijo necesita ayuda profesional, no una niñera. Diego apretó el puño libre mientras miraba por la ventana de su oficina en Polanco. Era la tercera niñera en 2 semanas. Madame Logan, le pago el triple del salario normal. El dinero no es el problema. El niño no habla, no come, no juega. Esto está fuera de mis capacidades. La línea se cortó. Diego arrojó el teléfono sobre el escritorio de cristal y se pasó las manos por el cabello. Afuera, el tráfico de la Ciudad de México rugía como siempre, pero dentro de su oficina, el silencio era ensordecedor. Su asistente Carmen tocó la puerta. Señor Diego, tiene la junta con los inversionistas japoneses en 20 minutos y cancélala. ¿Perdón? Que la canceles, Carmen, y cancela todo lo demás del día. Carmen lo miró con ojos desorbitados. Diego Castellanos jamás cancelaba juntas, especialmente no las millonarias, pero las últimas 3 semanas habían sido un infierno desde que Carolina se largó a España, sin siquiera despedirse de Mateo. El trayecto a casa se sintió eterno. Diego subió al penthouse y encontró a Mateo sentado en el sofá de la sala, inmóvil, mirando la pared. Los juguetes caros estaban esparcidos por toda la alfombra persa, sin tocar. «Hola, campeón». Diego se acercó y se sentó junto a su hijo. Mateo no respondió. Sus ojitos cafés permanecieron fijos en la nada. «¿Tienes hambre? ¿Podemos pedir pizza?» Nada. Diego sintió un nudo en la garganta. En 3 semanas, Mateo había dicho tal vez 10 palabras. El pediatra insistía en que era trauma por abandono, que necesitaba estabilidad y paciencia. 2 cosas que a Diego le quedaban pocas. El teléfono sonó. Era su madre. «Hijito, ¿cómo está mi nieto?» «Igual, mamá. La niñera renunció hoy». «Ay, Diego. Te dije que esas extranjeras no entienden a los niños mexicanos. Mira, la comadre Esperanza me recomendó a una muchacha de Guadalajara, Sofía no sé qué. Dice que es muy buena con los niños. Mamá, necesito a alguien profesional, con estudios en Europa o... ¿Y dónde te han llevado esas profesionales europeas? Tu hijo necesita cariño, no certificados». Diego suspiró. Su madre tenía razón, aunque le doliera admitirlo. «Dame su teléfono». 1 hora después, Diego marcó el número que su madre le había dado. «¿Bueno?», contestó una voz femenina, cálida. «Habla Diego Castellanos. Mi madre me dio su contacto. Busco niñera para mi hijo de 5 años». «Ah, sí», doña Elena me comentó. «Me llamo Sofía Rivera. ¿Cuándo podríamos platicar? ¿Puede venir mañana a las 8 de la mañana?» «Perfecto. ¿Me puede dar la dirección?» Cuando Diego le dio la dirección de Polanco, hubo una pausa. «¿Está seguro de la dirección, señor?» «Completamente». «¿Hay algún problema?» No, ahí estaré». Al día siguiente, Diego ajustó su corbata mientras esperaba en la sala. A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con una mujer joven, de unos 28 años, vestida con una blusa blanca sencilla y falda oscura. Llevaba una carpeta en las manos y una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señor Castellanos. Soy Sofía Rivera». Diego la estudió rápidamente. Definitivamente no era lo que esperaba. Su ropa era modesta pero limpia, su acento claramente tapatío, y sus manos mostraban que estaba acostumbrada al trabajo. «Pase», dijo con frialdad. «Tome asiento». Sofía se sentó en el borde del sofá, claramente intimidada por el lujo que la rodeaba. «Cuénteme sobre su experiencia». Diego se mantuvo de pie, en posición de poder. «Estudié educación preescolar en Guadalajara. He trabajado con niños durante 8 años, principalmente en casas familiares. Tengo referencias y... ¿Por qué se mudó a la Ciudad de México?» Sofía vaciló un momento. «Busco nuevas oportunidades». Diego notó la evasiva, pero no insistió. «Mi hijo ha pasado por un proceso difícil. Su madre se mudó a España hace 1 mes. Desde entonces ha estado... retraído. ¿Puedo conocerlo?» «Está en su cuarto». «Mateo, ven acá». El niño apareció en pijama, arrastrando los pies. Al ver a Sofía, se escondió detrás de su padre. Sofía se agachó hasta quedar a la altura del niño.
Hola, Mateo. Soy Sofía. ¿Sabes qué? Tienes unos ojos muy bonitos, igualitos a los de mi sobrino en Guadalajara. Mateo la miró por un segundo antes de volver a esconderse. No habla mucho últimamente, explicó Diego. Los niños hablan cuando se sienten seguros. Sofía se enderezó. Solo necesitan tiempo y paciencia. Diego la evaluó. No tenía el refinamiento de las niñeras europeas, pero había algo en su manera de acercarse a Mateo que le llamó la atención. El trabajo es de lunes a viernes, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Fines de semana ocasionales si tengo compromisos de trabajo. El salario son 15,000 pesos mensuales. Los ojos de Sofía se iluminaron. Era más de lo que esperaba. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo. Pero quiero que entienda algo, señorita Rivera. Esto es un trabajo nada más. Necesito a alguien que cuide a mi hijo mientras yo trabajo. No busco amistad ni conversación. ¿Está claro? Perfectamente claro, señor Castellanos. Después de que Sofía se fue, Diego se quedó en la sala viendo a Mateo, que había vuelto a su posición en el sofá. ¿Qué opinas del cambio, campeón? Por primera vez en semanas, Mateo lo miró directamente a los ojos. ¿Se va a ir como mamá? Diego sintió una punzada en el pecho. Se arrodilló frente a su hijo. No, Mateo, Sofía va a quedarse. Te lo prometo. Era una promesa que esperaba poder cumplir. Por primera vez en 3 semanas, tenía una pizca de esperanza de que las cosas podrían mejorar. No tenía idea de que había contratado a la mujer que cambiaría sus vidas para siempre. Buenos días, Mateo. Sofía entró a la cocina, donde el niño desayunaba cereal en silencio. ¿Qué te parece si hoy hacemos algo divertido? Habían pasado 3 semanas desde que comenzó a trabajar en casa de los Castellanos. Diego ya se había ido a la oficina, dejando tras de sí el aroma de su perfume caro y una lista detallada de instrucciones pegada en el refrigerador. Mateo levantó la vista de su tazón, pero no dijo nada. Voy a hacer unos huevos con jamón como los que le gustaban a mi sobrino cuando tenía tu edad. ¿Me ayudas? El niño negó con la cabeza y siguió comiendo su cereal sin azúcar, exactamente como indicaba la lista de su padre. Sofía suspiró. En 3 semanas había logrado pequeños avances. Mateo ya no se escondía cuando ella llegaba, comía un poco más y a veces la miraba cuando le hablaba. Pero seguía siendo un niño triste y callado, perdido en esa casa enorme llena de cosas costosas pero vacía de calor. Está bien, yo voy a cocinar y tú puedes ver si quieres. Mientras preparaba los huevos, Sofía cantaba bajito una canción que su abuela le enseñó. Sin darse cuenta, comenzó a mover las caderas al ritmo de la melodía. ¿Qué cantas? La vocecita de Mateo la sorprendió. ¿Te gusta? Se llama La Llorona. Mi abuela me la cantaba cuando era pequeña. ¿Puedes cantarla otra vez? Sofía sonrió. Era la conversación más larga que habían tenido. Claro que sí, mi niño. Esa tarde, cuando Diego llegó a casa, encontró algo que no esperaba. Había música saliendo de la cocina, y por primera vez en meses olía a comida casera en lugar del aire acondicionado y los productos de limpieza. «¿Sofía?», llamó desde la entrada. «Aquí estamos, señor Castellanos». Diego caminó hacia la cocina y se detuvo en seco. Sofía estaba en la estufa removiendo algo en una olla, mientras Mateo estaba sentado en la barra desayunadora comiendo lo que parecía ser un sándwich. «¿Qué es esto?». «Estoy haciendo frijoles para mañana y Mateo se comió un sándwich de jamón hace 1 hora. No está en la lista de comidas aprobadas. Los niños necesitan variedad, señor, y necesitan comida que sepa a algo más que cartón». Diego frunció el ceño. Nadie le hablaba así en su propia casa. «Le recuerdo que yo soy quien paga aquí, señorita Rivera. Y yo soy quien cuida a su hijo 8 horas al día». Sofía se volteó para mirarlo. «Mateo necesita más que seguir listas y horarios rígidos. Mi hijo necesita estructura y disciplina. Su hijo necesita ser niño». Se miraron fijamente por un momento. Diego notó que los ojos cafés de Sofía brillaban con determinación, no con miedo como el primer día. «Papá», Mateo se bajó de la silla, «Sofía me enseñó una canción». Diego miró a su hijo con sorpresa. Era la primera vez que Mateo iniciaba una conversación desde que Carolina se fue. «¿Ah, sí? Se llama La Llorona. ¿Quieres que te la cante?». Antes de que Diego pudiera responder, Mateo comenzó a tararear la melodía
con su vocecita quebrada pero decidida. Diego sintió algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que no veía a su hijo así de vivo. «Está muy bonita, campeón», logró decir. Esa noche, después de acostar a Mateo, Diego encontró a Sofía limpiando la cocina. «Señorita Rivera, necesitamos hablar. Si va a correrme, por favor, dígamelo directamente». «No la voy a correr. Pero necesito que entienda que tengo una manera específica de criar a mi hijo». Sofía se secó las manos en el trapo y se volteó hacia él. «¿Y cómo le ha funcionado esa manera?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Perdón?». Mateo no hablaba, no comía bien, no jugaba. Hoy cantó, se rió y se comió un sándwich completo. ¿No le parece una mejora? Diego no supo qué responder. Tenía razón, pero admitirlo significaría reconocer que había estado haciendo algo mal. Solo mantenga el equilibrio, estructura con flexibilidad. Eso puedo hacerlo, señor Castellanos. Cuando Sofía se fue esa noche, Diego se quedó en la sala viendo hacia la cocina. Todavía olía a frijoles y a esa esencia casera que no había sentido desde que era niño en casa de su abuela. Al día siguiente, Diego llegó más temprano de lo usual. Desde la entrada podía escuchar risas viniendo de la sala. Se acercó silenciosamente y lo que vio lo dejó paralizado. Sofía estaba sentada en el suelo con Mateo, rodeados de carritos de juguete. Tenían armado lo que parecía ser una ciudad completa con libros y cojines. «¡Cuidado!», gritaba Mateo con emoción. «El carro rojo va a chocar». «¡Ay, no!», Sofía hizo una voz dramática. «Llamen a los bomberos». Mateo se carcajeó de una manera que Diego no había escuchado en meses. Su hijo estaba completamente absorto en el juego, haciendo sonidos de motores y sirenas. Diego se recargó en el marco de la puerta, observando. Había algo hipnótico en la escena. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando a Sofía mientras le enseñaba a Mateo cómo hacer rampas con los libros. «Mira, Mateo, si pones el libro así, el carrito va a saltar más lejos, como en las películas». «Exacto, mi niño». Fue entonces cuando Diego notó algo que lo golpeó como un puñetazo. Sofía había llamado a Mateo «mi niño». No era solo una expresión. Se notaba el cariño genuino en su voz, en la manera como lo miraba, como le acomodaba el cabello cuando se le despeinaba de tanto jugar. Sin darse cuenta, Diego sonrió. Hacía meses que no veía a su hijo así de feliz. «¿No va a venir a jugar con nosotros, señor?». La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Mateo volteó hacia él con los ojos brillantes. «Papá, ven a jugar carritos». Diego miró su traje de $3,000, sus zapatos italianos, su corbata de seda. Miró el suelo donde estaban Sofía y Mateo, con carritos de juguete esparcidos por toda la alfombra. «Tengo llamadas que hacer. Los carritos pueden esperar», dijo Sofía con una sonrisa. Pero la infancia de Mateo no. Algo en su tono, en la manera como lo miraba sin juzgar pero con expectativa, hizo que Diego sintiera un nudo en la garganta. «Está bien, 5 minutos». Mientras se aflojaba la corbata y se arrodillaba en el suelo junto a ellos, Diego no podía saber que esos 5 minutos cambiarían el curso de su vida para siempre. «Señor Castellanos, Mateo necesita que usted baje a su nivel». Sofía lo miró directamente mientras recogían los platos del desayuno. «No me refiero solo físicamente, me refiero a que se conecte con él como niño, no como jefe». Habían pasado 2 meses desde que Sofía llegó a sus vidas. Diego había notado el cambio en Mateo. Hablaba más, sonreía. Incluso había comenzado a preguntar por qué las cosas funcionaban de cierta manera. Pero cuando Diego intentaba jugar con él, todo se sentía forzado y artificial. «No entiendo a qué se refiere». Diego se sirvió más café. «Ayer estuve con él 1 hora completa armando rompecabezas». «Sí, pero usted estaba pendiente del reloj cada 5 minutos, y cuando Mateo quiso cambiar las reglas del juego, le dijo que había una manera correcta de hacerlo». Diego frunció el ceño. No le gustaba que lo criticaran, especialmente sobre su forma de ser padre. Los niños necesitan aprender a seguir instrucciones. Los niños necesitan aprender a ser creativos y a divertirse. No todo en la vida tiene un manual de instrucciones, señor. Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono sonó. Era una emergencia en la oficina. «Tengo que irme. Voy a llegar tarde hoy».
No se preocupe, Mateo y yo tenemos planes. Esa tarde, Diego salió de la oficina más temprano de lo que había planeado. La junta con los inversionistas coreanos había terminado antes de tiempo, y por primera vez en semanas tenía la oportunidad de llegar a casa antes de las 6. Subió al penthouse y algo lo detuvo antes de anunciar su llegada. Había risas viniendo de la sala. Risas genuinas, del tipo que no había escuchado en su casa desde... no podía recordar cuándo. Se acercó silenciosamente y lo que vio lo dejó sin aliento. Sofía y Mateo estaban sentados en el suelo de mármol de la sala, rodeados de carritos de juguete de todas las formas y colores. Habían construido una ciudad completa usando libros como edificios, cojines como montañas y las plantas de la terraza como árboles. «Sofía, mira». Mateo tenía un carrito rojo en la mano. «Mi carro puede volar por encima de todos los edificios». «¡Órale! ¿Y cómo hace eso?» «Es mágico, como los de las películas que me enseñaste». Sofía se rió, una risa clara y musical que llenó todo el espacio. «Entonces tiene que hacer un sonido especial cuando vuela». «¡Shum!». Mateo hizo volar el carrito por el aire. «¡Shum! ¡Perfecto! Ahora mi carro azul va a perseguirlo». Diego se recargó contra la pared hipnotizado por la escena. Sofía estaba completamente entregada al juego, haciendo voces diferentes para cada carrito, creando historias elaboradas sobre rescates y aventuras. No había ni rastro de la formalidad que mantenía cuando él estaba presente, pero lo que más lo impactó fue ver a su hijo. Mateo estaba radiante, con las mejillas sonrosadas por la emoción, el cabello revuelto, los ojos brillantes de felicidad pura. Era como ver a un niño completamente diferente al que conocía. «Mi carro va a rescatar al gatito que está en el árbol», anunció Mateo señalando una de las plantas. «Qué valiente, pero va a necesitar ayuda. Los edificios están muy altos. Podemos hacer una rampa». Entre los dos agarraron un libro grueso y lo pusieron inclinado contra el sofá. «A ver, Mateo, cuenta hasta 3 y lo dejamos ir. 1, 2, 3». El carrito bajó por la rampa improvisada y saltó, cayendo directamente entre los cojines que habían puesto como colchón. «¡Lo logramos!», gritó Mateo saltando de emoción. «¡Lo logramos!», repitió Sofía, y los dos chocaron las palmas en una celebración espontánea. Diego sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alegría por ver a su hijo tan feliz y una punzada de... ¿celos? ¿Tristeza? No podía identificar exactamente qué era, pero le dolía darse cuenta de que nunca había visto a Mateo así de emocionado con él. «¿No va a venir a jugar con nosotros, señor Castellanos?». La voz de Sofía lo sobresaltó. No se había dado cuenta de que lo habían visto. Mateo volteó hacia él con una sonrisa enorme. «Papá, tenemos una ciudad súper genial, ven a ver». Diego miró su traje Hugo Boss, sus zapatos de piel italiana, su corbata de seda. Miró el suelo donde estaban Sofía y Mateo, con juguetes esparcidos por toda la alfombra persa que había costado más que el salario mensual de la mayoría de la gente. «Tengo algunas llamadas pendientes». «Las llamadas pueden esperar», dijo Sofía con gentileza, «pero esto no puede esperar para siempre». Había algo en su tono que no era un regaño, sino una invitación a ser parte de algo que había estado observando desde afuera. Mateo se acercó y le tomó la mano. «Por favor, papá, es súper divertido. Te va a gustar». Diego miró los ojos suplicantes de su hijo, luego a Sofía, que lo observaba con una expresión que no podía descifrar. No era juicio, no era lástima, era esperanza. «Está bien. 5 minutos». Se quitó el saco y lo colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla. Se aflojó la corbata y lentamente, sintiéndose ridículo pero incapaz de negarse, se arrodilló en el suelo junto a ellos. «¿Qué hago?». «Escoge un carrito», dijo Mateo emocionado. «Este rojo es el más rápido, pero el azul puede volar». Diego tomó un carrito verde, sintiéndose completamente fuera de lugar. «¿Y ahora qué?». «Ahora jugamos», dijo Sofía simplemente. «No hay reglas, solo diversión, pero tiene que haber algún objetivo, alguna estructura». «Papá», Mateo lo interrumpió, «es solo jugar, como cuando haces brum brum con la boca». «¿Brum brum?». «Sí,
Mateo agarró su carrito y comenzó a hacer ruidos de motor. ¡Brum! ¡Brum! Sofía se rió y siguió el ejemplo. Pronto los dos estaban haciendo una sinfonía de sonidos de carros, sirenas y explosiones imaginarias. Diego los miró sintiéndose perdido. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho ruidos tontos? ¿Cuándo había jugado por el simple placer de jugar? «Vamos, señor», Sofía lo animó. «Haga que vuele su carrito». Diego miró el carrito verde en su mano. Se sintió ridículo. Miró a Mateo, que lo esperaba con expectativa. Miró a Sofía, que le sonreía con calidez. Y entonces, por primera vez en décadas, Diego Castellanos se permitió ser tonto. ¿Así? Hizo volar el carrito por el aire. «¿Shum?» «Sí», gritó Mateo, pero más fuerte. «¡Shum!». Diego hizo el sonido más fuerte, sintiendo calor en las mejillas. Mateo se carcajeó, y ese sonido fue como música para los oídos de Diego. Pronto se encontró construyendo rampas, inventando historias sobre carritos rescatistas, haciendo voces tontas para cada vehículo. Los 5 minutos se convirtieron en 20, luego en 40. Diego perdió completamente la noción del tiempo. Estaba completamente absorto en el mundo que habían creado, en las risas de su hijo, en la manera como Sofía lo incluía naturalmente en cada juego. Fue en ese momento, sentado en el suelo de su elegante sala, con la corbata aflojada y las manos llenas de carritos de juguete, cuando Diego sintió algo que no había experimentado jamás. Una conexión real con su hijo, una sensación de familia verdadera, una paz que no sabía que había estado buscando. Y cuando miró a Sofía, vio algo en sus ojos que lo golpeó como un rayo. No era solo cariño hacia Mateo, era cariño hacia él también, hacia los tres juntos. Fue en ese instante cuando Diego se dio cuenta de que se había enamorado, no solo de la mujer que había devuelto la vida a su hijo, sino de la familia que habían creado sin darse cuenta. Las lágrimas llegaron sin aviso, lágrimas de alegría, de gratitud, de comprensión. Por primera vez en su vida, Diego Castellanos entendía lo que significaba amar de verdad. «Sofía, necesitamos hablar». Diego la encontró en la cocina una semana después del momento en el suelo, mientras Mateo dormía la siesta. Había estado ensayando este momento durante días. Las palabras se sentían extrañas en su boca, pero sabía que tenía que decirlas. «¿Pasa algo malo, señor Castellanos?» «Por favor, ya no me digas señor. Solo... Diego está bien». Sofía lo miró con sorpresa. En 3 meses de trabajar ahí, nunca la había invitado a tanta familiaridad. «Diego», repitió ella como probando cómo sonaba. «¿Qué necesita? Quiero que sepas que lo que has hecho por Mateo, por nosotros, ha sido increíble. No sé cómo agradecértelo». Sofía sonrió, pero había algo de nerviosismo en sus ojos. «Es mi trabajo, y además, los quiero mucho a los dos». Esas palabras hicieron que el corazón de Diego se acelerara. Era el momento perfecto para confesarle lo que sentía, para proponerle que su relación fuera más allá de lo profesional. «Sofía, yo...». El teléfono de ella sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. Sofía miró la pantalla y su rostro se puso completamente pálido. «Disculpe, tengo que contestar». Se alejó hacia la terraza, pero Diego podía escuchar retazos de la conversación. «Te dije que no me llamaras». «No, Rodrigo, no voy a regresar. Déjame en paz». La voz al otro lado del teléfono se escuchaba fuerte, agresiva. Diego se acercó instintivamente, preocupado por el tono de la conversación. «No me importa lo que digas, estoy bien aquí». «No, no te voy a decir dónde vivo». Hubo un silencio, y luego la voz de Sofía, más baja pero llena de miedo. «¿Cómo conseguiste este número?» «Te dije que...». «No, Rodrigo, no puedes obligarme». Diego ya no pudo contenerse. Salió a la terraza justo cuando Sofía colgaba el teléfono con manos temblorosas. «¿Estás bien?» Sofía se volteó y Diego vio lágrimas en sus ojos. «Sí, todo está bien». «No parece estar bien». «¿Quién era?» Sofía se secó las lágrimas rápidamente. «Nadie importante». «Sofía, por favor». Escuché parte de la conversación. «¿Quién es Rodrigo?» Por un momento, Sofía pareció a punto de mentir otra vez. Pero algo en la expresión de Diego, la preocupación genuina en sus ojos,
la hizo desmoronarse. Era mi novio en Guadalajara. ¿Era? Por eso me vine a México. Él no es una buena persona, Diego. Me controlaba, me gritaba, a veces Se tocó instintivamente el brazo, como recordando algún dolor pasado. Diego sintió una furia que no había experimentado jamás. ¿Te lastimó? Solo cuando bebía mucho, pero después siempre pedía perdón, decía que me amaba, que iba a cambiar. Sofía, eso no es amor. Lo sé, por eso me fui. Pero él sigue insistiendo en que regrese. Dice que me va a encontrar y que... No pudo terminar la frase. Diego se acercó y sin pensar la abrazó. Aquí estás segura, te lo prometo. Sofía se quedó rígida por un momento. Luego se permitió llorar en el hombro de Diego. Tengo miedo de que nos haga daño. A ti y a Mateo. Si me encuentra aquí, no va a pasar nada, vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Él conoce gente, tiene contactos. Ya consiguió mi nuevo número de teléfono. Diego se separó de ella y la miró directamente a los ojos. Yo también conozco gente y tengo más recursos que él. No puedo pedirte eso. Ya has hecho demasiado por mí. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Diego y Sofía se quedaron en la sala hablando. Ella le contó toda la historia. Cómo Rodrigo había comenzado siendo encantador, cómo poco a poco se había vuelto controlador. Los celos, las amenazas, el día que finalmente le pegó y ella decidió escapar. Dejé todo en Guadalajara. Mi trabajo, mis amigas, mi familia. Solo traje lo que cabía en una maleta. ¿Tu familia no te apoyó? Mi mamá decía que los hombres a veces se ponen difíciles, pero que es normal, que tenía que ser más paciente. Diego sintió otra oleada de furia, esta vez hacia la gente que debería haber protegido a Sofía. ¿Hace cuánto que no te molesta? 2 meses, pensé que ya se había olvidado de mí. Al día siguiente, Diego canceló todas sus juntas y se dedicó a hacer llamadas. Contrató a un abogado especialista en violencia doméstica, a un investigador privado y a una empresa de seguridad personal. No era necesario tanto, le dijo Sofía cuando Diego le explicó las medidas que había tomado. Para mí sí era necesario. ¿Por qué haces esto por mí? Diego la miró, y por un momento estuvo a punto de confesarle todo, pero las circunstancias no eran las adecuadas. Primero tenía que asegurar su seguridad, porque eres importante para nosotros, para Mateo y para mí. Los siguientes días pasaron en una tensión constante. A pesar de las medidas de seguridad, Sofía saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Mateo notó el cambio en el ambiente y comenzó a hacer más preguntas. ¿Por qué Sofía está triste?, le preguntó a Diego una noche. Solo está preocupada por algunas cosas de adultos, campeón. ¿Se va a ir como mamá? La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo. Era exactamente lo que él mismo temía. No, Mateo, Sofía no se va a ir. Pero 3 días después, Diego llegó a casa y encontró a Sofía empacando sus cosas en el cuarto de servicio. ¿Qué haces? Rodrigo consiguió la dirección. Me mandó fotos del edificio, de Mateo saliendo del colegio. Diego sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuándo? Esta mañana. Ya llamé a mi hermana en Tijuana, me voy esta noche. No, no te vas a ir. Diego, no entiendes. Este hombre es peligroso, si me quedo les puede hacer daño a ustedes. Si te vas, nos vas a hacer daño de todas maneras. Sofía dejó de empacar y lo miró. ¿Qué quieres decir? Diego se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. Mateo te ama, y yo también te amo, Sofía. Las palabras salieron finalmente, en el peor momento posible, en las peores circunstancias, pero ya no podía contenerlas más. Diego, no te vayas. Vamos a enfrentar esto juntos. Como familia. Sofía comenzó a llorar otra vez. ¿Familia? Si tú quieres. Si nos das la oportunidad. Por un momento en los ojos de Sofía, Diego vio esperanza, vio amor, vio la posibilidad de un futuro juntos, pero luego ella sacudió la cabeza. No puedo ponerte en peligro. No puedo poner a Mateo en peligro. Entonces vamos todos juntos. Nos vamos de la ciudad hasta que esto se resuelva. ¿Dejarías tu trabajo por mí? Dejaría todo por ti. Por ustedes. Sofía lo miró como si fuera la primera vez que lo veía realmente. ¿Hablas en serio?
Nunca he hablado más en serio en mi vida. Esa noche no durmieron. Se quedaron despiertos haciendo planes, hablando de opciones, pero sobre todo, hablando de lo que sentían el uno por el otro. Por primera vez desde que llegó la amenaza, Sofía se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, podían tener un futuro juntos. No sabían que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. «Papá, ¿por qué tenemos que quedarnos en casa de la abuela?», Mateo preguntó mientras jugaba con sus carritos en el cuarto que habían improvisado en 1906. Casa de la madre de Diego. Habían pasado 2 semanas desde la amenaza de Rodrigo. Diego había tomado la decisión de sacar a su familia del penthouse hasta que la situación se resolviera. «Es solo temporal, campeón, hasta que algunas cosas se arreglen». Sofía entró al cuarto con una bandeja de leche y galletas. «¿Todo bien?». Diego asintió, pero ambos sabían que nada estaba bien. Vivir con su madre había sido la única opción rápida y segura, pero también había complicado las cosas entre ellos. Doña Elena veía con desconfianza la relación que se estaba desarrollando entre su hijo y la muchacha del servicio. «Diego, necesitamos hablar». Sofía le hizo señas hacia el pasillo. Se alejaron lo suficiente para que Mateo no pudiera escucharlos. El investigador llamó. «Rodrigo sigue en la ciudad. Lo vieron cerca del colegio de Mateo ayer». Diego apretó los puños. «Ya hablé con el director, van a reforzar la seguridad». «Diego, esto no puede seguir así. Han pasado 2 semanas y... ¿Y qué? ¿Vas a rendirte ahora?». «No es rendirme, es ser realista. Tu mamá nos odia aquí. Tu trabajo está sufriendo. Mateo está confundido. Mi mamá va a acostumbrarse. Mi trabajo puede esperar. Y Mateo va a entender». Sofía lo miró con una mezcla de cariño y exasperación. «¿Desde cuándo eres tan optimista?». «Desde que tú llegaste a nuestras vidas». Antes de que Sofía pudiera responder, apareció doña Elena en el pasillo. «Diego, tu socio Raúl llamó. Dice que es urgente». Diego suspiró. En 2 semanas había perdido 3 contratos importantes por no estar presente en las negociaciones. «Voy a tener que ir a la oficina unas horas». «Ve tranquilo». Sofía le tocó el brazo. «Aquí estaremos bien». Esa tarde, mientras Diego estaba en una junta interminable, Sofía y Mateo se quedaron en la sala viendo televisión. Doña Elena se acercó con su labor de costura. «Sofía, ¿podemos platicar?». «Claro, doña Elena». «Mateo, pon los dibujos animados mientras las señoras platicamos». Doña Elena esperó hasta que Mateo estuviera distraído. «Mira, muchacha, no tengo nada contra ti personalmente. Pareces buena gente y has sido muy buena con mi nieto. Pero Diego está confundiendo las cosas. Él viene de un mundo muy diferente al tuyo. Esto de jugar a la casita no va a durar para siempre». Sofía sintió una punzada en el pecho. «¿Usted cree que estoy con él por su dinero?». «No, creo que te gusta mi hijo de verdad. Pero también creo que no has pensado en lo que va a pasar cuando esto se acabe». «¿Qué quiere decir?». Diego nunca se ha tomado nada en serio que no sea el trabajo. Ni siquiera su matrimonio con Carolina. ¿Qué te hace pensar que contigo va a ser diferente?». Las palabras de doña Elena se quedaron resonando en la mente de Sofía el resto del día. Cuando Diego regresó esa noche, lo encontró distinta, más reservada. «¿Pasó algo?». «No, nada». «¿Cómo te fue en la oficina?». «Bien. Raúl dice que los japoneses están dispuestos a esperar una semana más, pero necesito cerrar el trato pronto». Sofía asintió, pero Diego notó que no lo miraba a los ojos. «¿Estás segura de que todo está bien?». «Solo estoy cansada». Esa noche, después de acostar a Mateo, Diego encontró a Sofía en el pequeño balcón de la casa de su madre. «¿En qué piensas?». «En todo, en nada. En si estamos haciendo lo correcto». Diego se sentó junto a ella. «¿Te refieres a nosotros?». «Me refiero a todo, Diego. Tu mamá tiene razón. Somos muy diferentes. Mi mamá no sabe de lo que habla». «Sí sabe. Tú vienes de un mundo de penthouses y trajes caros. Yo vengo de un mundo de quesadillas y autobuses urbanos». «¿Y eso qué importa?». «Importa porque cuando pase la novedad, cuando ya no sea una aventura emocionante, te vas a dar cuenta de que no tenemos nada en común». Diego se volteó hacia ella, tomándole las manos. «Tenemos a Mateo. Tenemos lo que sentimos el uno por el otro. Tenemos esa tarde jugando en el suelo
que cambió mi vida para siempre. Diego, escúchame, yo no sé mucho sobre el amor. Carolina y yo nos casamos porque tenía sentido en el papel, pero contigo siento cosas que no sabía que existían. ¿Cómo qué? Como que no importa si llego tarde a una junta porque estoy jugando carritos. Como que tu risa es más importante que cerrar cualquier negocio. Como que cuando me abrazas, siento que finalmente llegué a casa. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad sientes eso? Cada día más. Se besaron bajo las estrellas, en el pequeño balcón de una casa de clase media, lejos del lujo al que Diego estaba acostumbrado, y fue el beso más real de su vida. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones. El investigador finalmente logró que arrestaran a Rodrigo por violación de una orden de restricción. Sofía tuvo que viajar a Guadalajara para testificar, con Diego acompañándola a cada paso del proceso. «No tienes que estar aquí», le dijo Sofía antes de entrar a la corte. «Sí tengo que estar aquí. Somos un equipo, ¿recuerdas?» El juicio fue difícil. Rodrigo gritó amenazas desde el estrado, pero finalmente fue condenado a 2 años de prisión y 5 años de orden de restricción. «Se acabó», le dijo Diego a Sofía cuando salieron de la corte. «Se acabó», repitió ella, pero esta vez sonriendo. De regreso en México, pudieron finalmente regresar al penthouse. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la casa de Diego donde Sofía trabajaba. Era su hogar. «¿Sabes qué es lo más raro?», le dijo Diego una noche mientras cenaban los 3 juntos. «¿Qué?». «Que mi casa nunca se había sentido como hogar hasta que llegaron ustedes». Mateo levantó la vista de su plato. «¿Sofía se va a quedar para siempre?». Diego y Sofía se miraron. Habían hablado de amor, de futuro, pero nunca habían hecho planes concretos. «¿Te gustaría que se quedara para siempre?», le preguntó Diego a su hijo. «Sí. ¿Puede ser mi mamá de verdad?». La pregunta inocente de Mateo los tomó desprevenidos. Diego miró a Sofía, que se había puesto colorada. «¿Qué opinas?», le preguntó Diego suavemente. «Opino que me encantaría ser la mamá de Mateo y la esposa de su papá. Si él quiere, claro». Diego sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Eso es una propuesta? ¿Te parece mal que sea yo quien proponga? Me parece perfecto». Diego se levantó de la silla y se arrodilló junto a Sofía. «Sofía Rivera, ¿quieres casarte con nosotros?». «Sí», gritó Mateo antes de que Sofía pudiera responder. «Sí», dijo Sofía riendo y llorando al mismo tiempo. Era oficial. La niñera contratada por obligación se había convertido en la mujer que Diego elegiría 1000 veces más, en cualquier vida, en cualquier circunstancia, porque a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de obligaciones que nunca quisimos aceptar. «Papá, despiértate, es mi cumpleaños». Mateo saltó sobre la cama de Diego a las 6 de la mañana, exactamente 1 año después de que Sofía llegara a sus vidas. Diego gruñó y miró el reloj. «Campeón, son las 6 de la mañana». «Pero es mi cumpleaños número 6 y Sofía va a hacer pastel de 3 leches». Diego sonrió. En 1 año su hijo había cambiado completamente. Era un niño feliz, espontáneo, lleno de vida, todo lo que había querido que fuera desde el principio. Está bien, vamos a despertar a Sofía. Ya está despierta. Está haciendo el desayuno y cantando esa canción que me gusta». Efectivamente, desde la cocina llegaba la voz de Sofía cantando Las Mañanitas, mientras preparaba el desayuno especial de cumpleaños. Diego se puso la bata y bajó con Mateo. La escena que encontró le calentó el corazón. Sofía había decorado toda la cocina con globos de colores. Había preparado hot cakes en forma de corazón y tenía una sonrisa enorme mientras cocinaba. «Buenos días, cumpleañero», lo abrazó fuerte. «Sofía, ¿ya está listo mi pastel?». «Se está horneando ahora mismo, pero primero desayuno, luego escuela y en la tarde la fiesta. ¿Van a venir todos mis amigos?». Todos los que dijeron que sí. Diego observó la interacción entre ellos. En algún momento durante el año, Sofía había dejado de ser la niñera y se había convertido en algo mucho más importante. Era la mamá de Mateo en todo, menos el papel. Después de llevar a Mateo a la escuela, Diego y Sofía pasaron la mañana decorando la casa para la fiesta.
¿Estás segura de que no es demasiado?, preguntó Diego mientras inflaba el globo número 20. Los niños solo cumplen 6 años una vez en la vida. Además, Mateo merece una fiesta perfecta. Sofía, hay algo de lo que quiero hablarte. Ella dejó de colgar serpentinas y lo miró. ¿Qué pasa? Diego respiró profundo. Había estado ensayando este momento durante semanas. Ayer me llegó una oferta de trabajo. Una empresa en Monterrey quiere que dirija su división de bienes raíces. Sofía se quedó muy quieta. ¿Monterrey? Es una oportunidad increíble, mucho mejor salario, posición de director general. Y quería saber qué opinas, si deberíamos considerarlo. Sofía se sentó en el sofá, de repente muy seria. Diego, es una oportunidad increíble para ti, para nosotros. Si decidimos ir, sería para nosotros. Mateo tendría que cambiar de escuela, dejar a sus amigos, haría nuevos amigos. Los niños se adaptan rápido. Sofía asintió, pero Diego notó que no parecía convencida. ¿Cuándo tienes que decidir? En una semana. Esa tarde llegaron todos los amigos de Mateo para la fiesta. La casa se llenó de risas, gritos de niños jugando y el caos hermoso de una celebración infantil genuina. Diego observó desde un rincón cómo Sofía organizaba los juegos, ayudaba a los niños con sus platos, limpiaba accidentes menores, todo con una paciencia y alegría infinitas. Es increíble con los niños, comentó Patricia, la mamá de uno de los amiguitos de Mateo. Sí, es especial. Hace mucho que están casados. Diego se quedó callado por un momento. Técnicamente no estaban casados. Habían hablado de ello, habían hecho planes vagos, pero entre el trabajo y la rutina diaria nunca habían concretado nada. Estamos comprometidos. ¡Qué bonito! Se nota que se aman mucho. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron alrededor de Mateo. El pastel de 3 leches estaba decorado con carritos de juguete de fondant y el número 6 en velas de colores. «Pide un deseo, Mateo», gritaron todos los niños. Mateo cerró los ojos con fuerza, hizo su deseo y sopló las velas. Todos aplaudieron. «¿Qué pediste?», le preguntó su amigo Roberto. «No puedo decir o no se cumple. Pero tiene que ver con que Sofía sea mi mamá para siempre». Las palabras de Mateo golpearon a Diego como un rayo. Miró a Sofía, que se había puesto colorada pero sonreía con los ojos húmedos. Después de que todos los invitados se fueron, mientras limpiaban los restos de la fiesta, Diego no podía dejar de pensar en las palabras de su hijo. «Sofía, sobre lo de Monterrey, Diego, deberías aceptar esa oferta». «¿Qué? Es una oportunidad increíble, y yo he estado pensando que tal vez es tiempo de que tome mis propias decisiones también». Diego sintió un frío en el estómago. «¿Qué quieres decir? Mi hermana me ofreció trabajo en su guardería en Tijuana. Buen salario, oportunidad de crecimiento. ¿Te quieres ir? No se trata de lo que quiero, se trata de lo que es mejor para todos». «¿Cómo puede ser mejor para todos que nos separemos?». Sofía se sentó en el sofá, de repente muy cansada. «Diego, llevamos un año viviendo en esta burbuja, jugando a la familia feliz. Pero nunca hemos hablado realmente del futuro. Hemos hablado de casarnos. Hemos hablado, pero no hemos hecho nada al respecto». Diego se dio cuenta de que tenía razón. Habían caído en una rutina cómoda, pero nunca habían dado el paso definitivo. «Sofía, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que rechace la oferta de Monterrey? Quiero que hagas lo que sea mejor para tu carrera. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros, tal vez fue bonito mientras duró». Diego sintió pánico. No podía estar hablando en serio. «¿Estás diciendo que lo nuestro fue solo temporal? Estoy diciendo que tal vez estamos forzando algo que no estaba destinado a durar». En ese momento, Mateo apareció en la sala con su pijama puesta. «¿Por qué están hablando tan serio?». Diego y Sofía se miraron, no sabiendo qué decir. «Solo estamos planeando algunas cosas, campeón». Mateo se acercó a Sofía y la abrazó. «Sofía, ¿te gustó mi fiesta?». «Me encantó, mi niño, fue perfecta». «¿Sofía?». «Sí, tú vas a ser mi mamá para siempre, como las mamás de verdad que nunca se van». La pregunta inocente de Mateo llenó el silencio de la sala. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. «Mateo, porque yo pedí eso en mi deseo del cumpleaños. Pedí que Sofía fuera mi mamá para siempre
y que nos quedáramos juntos como familia. Diego sintió que se le rompía el corazón. Su hijo había pedido exactamente lo que él más deseaba en el mundo. Mateo, ve a lavarte los dientes, en un momento voy a arroparte. Cuando Mateo se fue, Diego se arrodilló frente a Sofía, exactamente como aquella tarde jugando en el suelo que había cambiado todo. Sofía Rivera, no me importa Monterrey, no me importa Tijuana, no me importa nada más que nosotros tres. Diego, cásate conmigo, ahora, mañana, esta semana. No quiero esperar más. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Te amo. Amo lo que hemos construido. Amo la familia que somos. Sofía lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de un tiempo te das cuenta de que cometiste un error? ¿Y si funciona? ¿Y si somos felices para siempre? ¿Y si resulta que lo mejor que me pasó en la vida fue contratar a una niñera por obligación? Sofía se rió entre lágrimas. Esa es tu propuesta romántica. Mi propuesta romántica es esta. Sofía, quiero despertar contigo cada mañana. Quiero que seamos los padres de Mateo juntos. Quiero envejecer a tu lado jugando con nuestros nietos en el suelo. ¿Te casas conmigo? Sí, susurró ella. Sí, me caso contigo. Diego la besó, y en ese beso estaba todo: el amor, la promesa, el futuro que habían elegido construir juntos. Desde su cuarto Mateo gritó: «¡Ya se lavé los dientes! ¡Ya se casaron!». Diego y Sofía se rieron. «¡Casi, campeón!», gritó Diego. «Casi». Y por primera vez en su vida, Diego Castellanos supo que había tomado la decisión más importante y más acertada de su existencia. «Mamá Sofía, no encuentro mi mochila», gritó Mateo desde su cuarto. «Está en la cocina, junto a la lonchera», respondió Sofía mientras intentaba peinar a Isabela, su hija de 3 años, que no paraba de moverse. «Mami, no quiero colitas», protestó Isabela. «Necesitas colitas para que no se te meta el cabello en los ojos cuando juegues». Diego apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo, pero con la corbata chueca y una mancha de cereal en la camisa. «¿Alguien sabe dónde está mi portafolio?» «En el carro», dijeron Sofía y Mateo al unísono. «¿Cómo?» «Sabe por qué siempre lo dejas en el carro», explicó Mateo con la paciencia de alguien mucho mayor que sus 11 años. «Papá, tienes cereal en la camisa». Diego se miró y suspiró. «No tengo tiempo de cambiarme». «Ven acá». Sofía dejó a Isabela por un momento y se acercó a limpiarle la camisa. «¿Te puedes cambiar en la oficina? ¿Qué harías sin ti? Andarías con cereal en la camisa todos los días». Diego la besó rápidamente en la frente. «Los amo. Nos vemos en la noche». «Papá, se te olvidó», gritó Isabela. Diego regresó corriendo y le dio un beso a su pequeña hija. «¿Cómo se me va a olvidar a mi princesa? Y a mí», añadió Mateo, aunque a los 11 años ya pretendía que los besos de despedida eran demasiado infantiles. Diego le revolvió el cabello. «A ti también, campeón». Después de que Diego se fue y los niños estuvieron listos para la escuela, Sofía se quedó un momento en la cocina, viendo el caos hermoso de su vida diaria. Platos del desayuno en el fregadero, mochilas alineadas junto a la puerta, dibujos de Isabela pegados en el refrigerador, tarea de Mateo sobre la mesa. Era exactamente la vida que nunca se atrevió a soñar. Había renunciado a trabajar como niñera cuando se casó con Diego. Ahora tenía su propia guardería en un local que Diego le había ayudado a rentar, pero que ella manejaba completamente sola. Rayito de Sol era pequeña pero próspera, y Sofía se enorgullecía de haber construido algo propio. «Mamá, ¿podemos llevarnos carritos para el recreo?», preguntó Mateo mientras esperaban el elevador. «¿Ustedes siguen jugando carritos?» «No es para mí, es para mi hermana. A ella le gustan». Sofía sonrió. Mateo había sido el hermano mayor más cariñoso desde que Isabela nació. No había ni rastro de celos, solo un amor protector que la emocionaba todos los días. «Claro, llévense algunos». En el carro, camino a las escuelas, Isabela cantaba una canción que había aprendido en el jardín de niños, mientras Mateo le enseñaba nombres de los edificios que pasaban. «Mira, Isa, ese es donde trabaja papá». «¿En ese edificio grandote?» «Sí, pero no en todo el edificio, solo en unos cuantos pisos». «¿Por qué trabaja papá?» «Para comprarnos comida y juguetes y para pagar la casa».
¿Y por qué trabaja mamá? Mateo se quedó pensando un momento. Porque le gusta cuidar niños y porque es muy buena en eso. ¿Y nosotros por qué no trabajamos? Porque somos niños. Nuestro trabajo es ir a la escuela y jugar. Sofía escuchaba la conversación con una sonrisa. Mateo había desarrollado una personalidad reflexiva y dulce, muy diferente del niño silencioso y triste que conoció 5 años atrás. Después de dejar a los niños en sus respectivas escuelas, Sofía se dirigió a su guardería. Encontró a su asistente, Carmen, ya preparando las actividades del día. «Buenos días, jefa. ¿Cómo amaneció la familia?» Como siempre, con el caos matutino de rigor. Diego siguió insistiendo con lo de irse de vacaciones a Europa. No se le quita esa idea de la cabeza. Dice que los niños necesitan conocer otras culturas. ¿Y usted qué opina? Sofía se quedó pensativa mientras preparaba materiales para la clase de arte. Opino que me da un poco de miedo viajar tan lejos, pero también creo que Diego tiene razón. Los niños deben conocer el mundo. A lo largo del día, mientras cuidaba a los 15 niños de su guardería, Sofía no pudo dejar de pensar en lo mucho que había cambiado su vida. 5 años atrás, estaba escapando de una relación tóxica, sin dinero, sin rumbo. Ahora tenía una familia propia, un negocio próspero y una seguridad que nunca había conocido. Pero lo que más la emocionaba no era la seguridad económica, era la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, como todos los días, fue a recoger primero a Isabela y luego a Mateo. Isabela salió corriendo hacia ella con un dibujo en la mano. «Mami, hice una casa». «Qué bonita. ¿Quién vive en esta casa?» «Nosotros». «Mira, aquí estás tú, aquí está papá, aquí estoy yo, y aquí está Mateo. Y este es nuestro perro». «No tenemos perro, Isa». «Pero vamos a tener uno. Papá dijo que podemos». Sofía se rió. Diego había estado mencionando lo del perro durante semanas, pero ella no estaba segura de estar lista para otra responsabilidad. Cuando llegaron a casa, encontraron a Diego ya ahí, jugando en el suelo de la sala con bloques de construcción. «¿Llegaste temprano?» «Cancelé la última junta. Quería pasar tiempo con ustedes antes de la cena». «¿Qué estás construyendo?» «Una torre. Isabela me pidió que le construyera una torre hasta el cielo». Isabela se tiró al suelo junto a su papá. «Más alta, papi, más alta». Mateo se unió también, y pronto los 4 estaban en el suelo, construyendo torres cada vez más ambiciosas que se caían y los hacían reír. Sofía observó la escena y sintió esa sensación familiar de gratitud infinita. Esta era exactamente la vida que había soñado durante todos esos años difíciles. «¿En qué piensas?», le preguntó Diego, notando su expresión. «En lo afortunada que soy». «Somos. Lo afortunados que somos». Esa noche, después de acostar a los niños, Diego y Sofía se quedaron en la terraza, como hacían casi todas las noches. «Sofía, tengo algo que decirte». «¿Qué pasa?» «Me ofrecieron la vicepresidencia de la empresa». Sofía se incorporó, emocionada. «Diego, eso es increíble. ¿Cuándo te lo dijeron?» «Hoy en la mañana. Pero hay algo más». «¿Qué?» «Viene con una condición. Tengo que mudarme a Guadalajara por 2 años para abrir la nueva oficina». Sofía sintió un frío en el estómago. Guadalajara, la ciudad donde había vivido con Rodrigo, la ciudad de la que había escapado. «¿Qué les dijiste?» «Que necesitaba pensarlo, que tenía que hablarlo contigo». Sofía se quedó callada por un momento, procesando la información. «Es una oportunidad increíble, Diego». «Lo es. Pero no si significa que no seas feliz». «¿Por qué no sería feliz?» «Porque sé lo que Guadalajara significa para ti. Sé que tienes malos recuerdos de esa ciudad». Sofía tomó la mano de Diego. «Los malos recuerdos son del pasado. Mi presente y mi futuro están contigo y con los niños. ¿Estás segura?» «Estoy segura. Además, tal vez es tiempo de reemplazar los malos recuerdos con buenos». Diego la miró con admiración. «¿Cómo hiciste para ser tan sabia?» «La vida me enseñó. Y tú me enseñaste que a veces hay que tomar riesgos por las cosas que valen la pena». Se quedaron abrazados en silencio, viendo las luces de la ciudad. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Diego después de un rato. «¿Qué? Que todo empezó porque necesitaba una niñera por obligación. Nunca imaginé que iba a encontrar a la mujer de mi vida.
Yo tampoco imaginé que respondiendo a un anuncio en el periódico iba a encontrar mi familia. ¿Crees en el destino? Creo en las segundas oportunidades. Y creo en el amor que se construye día a día. ¿Crees que Mateo e Isabela van a recordar esto cuando sean grandes? ¿Van a recordar estos momentos? Van a recordar que fueron amados. Van a recordar que tuvieron padres que se querían y que los querían a ellos. Eso es lo que importa. Diego la besó y en ese beso había 5 años de historia compartida, de retos superados, de amor que había crecido día a día. Entonces acepto la promoción. Entonces nos vamos a Guadalajara. Nos vamos a Guadalajara, repitió Diego, como familia. Al día siguiente, cuando les dieron la noticia a los niños, Mateo preguntó, ¿vamos a estar todos juntos? Por supuesto, respondió Sofía. Las familias se quedan juntas. Incluso cuando nos mudamos lejos, especialmente cuando nos mudamos lejos. Isabela, que no entendía completamente lo que significaba mudarse, solo preguntó, ¿mi nueva casa va a tener un jardín para jugar? Sí, prometió Diego, va a tener un jardín grande. ¿Y podemos tener un perro? Diego miró a Sofía, quien suspiró y sonrió. Sí, podemos tener un perro. Los gritos de emoción de los niños llenaron la casa. Esa noche, mientras empacaban algunas cosas, Sofía encontró una foto de los primeros días, cuando acababa de llegar a trabajar con ellos. En la foto, Diego se veía serio e incómodo. Mateo estaba triste y silencioso, y ella misma se veía asustada e insegura. Ahora, 5 años después, eran una familia real, con todo lo que eso significaba. Alegría, caos, amor incondicional, y la seguridad de que, sin importar qué desafíos vinieran, los enfrentarían juntos. Sofía guardó la foto en su caja de recuerdos especiales. Algún día se la enseñaría a sus nietos y les contaría la historia de cómo una familia se construyó a partir de una necesidad, se fortaleció con amor y se completó con la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que empiezan con amor a primera vista. Son las que empiezan con respeto, crecen con comprensión y se convierten en amor a través de 1000 pequeños momentos compartidos. Y la historia de Diego y Sofía había sido exactamente eso, 1000 pequeños momentos que se convirtieron en una vida entera de felicidad.